Hola a todos, mi nombre es Paola. La idea de hoy es hablar de complicaciones agudas de diabetes. Nos vamos a enfocar en cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Bueno, cuando hablamos de cetoacidosis diabética y síndrome osmolar hiperglucémico, debemos decir que se presentan tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2 y son emergencias que amenazan la vida del paciente. La cetoacidosis diabética la vamos a definir por una tríada, que es la tríada de hiperglucemia, cetoacidosis y cetonemia, y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Vamos a tener hiperglucemia, osmolaridad plasmática elevada, y son pacientes que cursan con deshidratación generalmente severa. Cuando hablamos de cetoacidosis, hablamos de una incidencia del 3 al 4%. En la hiperglucemia hiperosmolar, la incidencia es menor al 1% de las admisiones por complicación de diabetes. Saber que la mortalidad es del 5% en la cetoacidosis, siendo más elevada en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, que puede llegar hasta un 20%. Y la cetoacidosis es más frecuente en diabéticos tipo 1, mientras que el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2 y comorbilidades. Podemos definir también dentro de la cetoacidosis una cetoacidosis euglucémica, que esta manifestación va a tener acidosis con cetonemia, pero las glucemias van a estar un poco más bajas, menores a 300 en general, y esta condición clínica la podemos ver en pacientes con tratamientos de con inhibidores del transportador de sodio y glucosa 2, pacientes embarazadas, eh, con pacientes que tienen una ingesta hipercalórica, pero que no han abandonado completamente su tratamiento, consumo excesivo de alcohol, o pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica. Cuando hablamos de la fisiopatología de estas dos entidades, podemos decir que en ambas hay una deficiencia absoluta o relativa de insulina con aumento de las hormonas contrarreguladoras. Por ende, vamos a tener un paciente con disminución de la utilización de la glucosa sanguínea, por lo cual vamos a tener la hiperglucemia, y por otro lado, como las hormonas contrarreguladoras van a aumentar la gluconeogénesis y la utilización de energía a partir de los ácidos grasos y los aminoácidos, vamos a tener la producción de cetonemia. Con consiguiente, digamos, aumento de la cetonemia, la acidosis metabólica. Acá es un cuadrito que más o menos explica un poquito lo que dijimos. Tenemos déficit de insulina, aumento de las hormonas como epinefrina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento. Estas van a aumentar, por un lado, la glucogenólisis y la gluconeogénesis a nivel del hígado. También participa el riñón acá, con aumento de la glucemia a nivel plasmático. Por otro lado, vamos a tener aumentada para utilizar como energía el metabolismo de ácidos grasos, que a nivel de las mitocondrias esto genera cuerpos cetónicos y cetogénesis. Y por otro lado, como tenemos déficit de insulina, la glucosa no se va a poder utilizar y nos aumenta vamos a tener hiperglucemia. Como la osmolaridad y la hiperglucemia generan en general una diuresis osmótica, vamos a tener una diuresis osmótica aumentada con pérdida también de sodio y pérdida de potasio a nivel de la orina. Y esta va a ser la causa de la deshidratación. Estas diferencias en cuanto al síndrome de hiperglucemia hiperosmolar va a estar dado en el déficit de insulina. Muchas veces en estos pacientes el déficit de insulina es relativo, y por ende
si bien van a tener cetogénesis, no va a ser tan marcada como en la cetoacidosis. En general, estos pacientes no tienen acidosis metabólica tan marcada ni cetogénesis. Lo que va a predominar es la hiperglucemia, el aumento de la osmolaridad plasmática y la deshidratación severa porque los valores de hiperglucemia son más elevados. Como desencadenante, bueno, tenemos varios, los desencadenantes son similares, tanto en la cetoacidosis como en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, pero van a estar dados por la insulinoterapia inadecuada o la falta de adherencia al tratamiento, transgresión alimentaria, infecciones, estrés metabólico y el uso de algunos fármacos como los glucocorticoides eh, y algunos diuréticos y algunos antipsicóticos que aumentan, digamos, los valores de glucemia. La prevalencia de los desencadenantes en la cetoacidosis tenemos infecciones, representa un 45% del desencadenante, o sea, es la primera causa, digamos, de cetoacidosis, la infección. La omisión de insulina es un 20%. Generalmente estos pacientes, como dijimos antes, son pacientes diabéticos tipo 1. Lo que la omisión de insulina es más frecuente en los pacientes recién diagnosticados o en la adolescencia en general, donde asocian la utilización de insulina con aumento de peso o el miedo a tener hipoglucemia por la utilización de insulina. Entonces, muchas veces abandonan el tratamiento y se manifiesta la cetoacidosis. Y el uso de drogas y alcohol, que es más frecuente, digamos, en estas edades. Los factores desencadenantes en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar son las infecciones. Dijimos que estos pacientes son diabéticos tipo 2 y en general con comorbilidades, entonces están más predispuestos a sufrir infecciones. La más frecuente que está asociada es la neumonía, de un 40 al 60%. Le siguen las infecciones del tracto urinario, de un 5 a un 16%. Y otras infecciones que pueden llegar a tener son infecciones de piel o partes blandas o infecciones en el tracto gastrointestinal. Otro desencadenante son las enfermedades cerebrovasculares que generan estrés metabólico, la enfermedad coronaria, algunos traumatismos o algunas cirugías mayores. Cuando hablamos de la clínica, tenemos que pensar que por un lado tenemos la clínica asociada a la hiperglucemia, en la cetoacidosis, y la clínica asociada a la acidosis metabólica. Entonces vamos a tener pacientes que generalmente vienen con poliuria, polidipsia, pueden tener asociadas náuseas y vómitos, dolor abdominal, que de hecho muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial de un abdomen agudo médico, digamos, del quirúrgico, que lo podemos ver en estos pacientes. Trastornos visuales, pueden tener alteraciones, digamos, de la conciencia, como ir de pacientes de acuerdo a la severidad del cuadro, de ansiosos hasta pacientes letárgicos. Y después vamos a tener la clínica asociada a la acidosis y a la deshidratación, que son generalmente pacientes taquicárdicos, taquimneicos con respiración de Kussmaul y hipovolémicos, que acá podemos estar viendo a pacientes con hipotensión. Hipotensión, digamos, basal o hipotensión ortostática. En cuanto a la clínica de los pacientes con síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, muchas veces los síntomas están solapados por el sensorio del paciente, porque en general en una primera instancia son pacientes ansiosos y luego empiezan con un síndrome confuncional, deshidratación y desorientación, perdón, y pueden llegar hasta el coma. Y esto, digamos, puede enmascarar el resto de los síntomas, pero también va a ser pacientes que van a estar con poliuria, con polidipsia, con otros síntomas, digamos, además del deterioro del sensorio. Bueno, acá en este cuadro lo que vamos a ver es algunas diferencias en cuanto a los criterios para diagnosticarlo.
y vamos a prestar principal atención en la glucemia, en el pH, en el bicarbonato, en la osmolaridad, ¿sí? Una diferencia importante entre la cetoacidosis y el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar son los valores de glucemia. El síndrome de hiperglucemia hiperosmolar maneja valores de glucemia más elevados que pueden superar hasta los 600. En cambio, la cetoacidosis, digamos, con un valor mayor de 250 podemos tener alteraciones del medio interno. El pH, en general, en el síndrome hiperglucémico hiperosmolar es mayor a 730, en la cetoacidosis es menor de 730, el bicarbonato es mayor a 15, en la cetoacidosis solamente en los casos leves podemos tener un valor entre 15 y 18, pero en general es menor a 15, y en la cetoacidosis tenemos presencia de cetonuria y cetonemia. En el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar puede haber cetonuria y cetonemia, pero en general son valores más bajos. Y otra característica es la osmolaridad, que está muy aumentada en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar y puede ser variable en la cetoacidosis. El anion gap es variable en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar y generalmente está aumentado en la cetoacidosis. Y en cuanto al estado mental, podemos tener pacientes estuporosos, letárgicos, incluso llegar al coma en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, y en cambio, digamos, en la cetoacidosis depende de la severidad. ¿Sí? La severidad la vamos a ver de acuerdo al pH y de acuerdo a los valores del bicarbonato, ¿sí? De 725 a 730, digamos, es una cetoacidosis leve, de 7 a 724 es moderada y menor de 7 es severa. Y los valores de bicarbonato también, de 15 a 18 leve, de 10 a 15 moderada y menor de 10 severa. Recordar que de acuerdo a la severidad de la cetoacidosis vamos a tener un paciente ansioso o alerta y que puede ir variando el sensorio de acuerdo a la severidad del medio interno que tengamos. Vamos a hacer algunas menciones en cuanto al tratamiento. La idea es que ustedes se lleven los conceptos más importantes. Después el manejo lo van a ir aprendiendo cuando vayan teniendo pacientes y puedan, digamos, tratar a algún paciente o seguir el tratamiento de algún paciente con una cetoacidosis. Para el manejo agudo tenemos que tener en cuenta que los objetivos de esto es o lo que vamos a tratar de mejorar es, vamos a poner hidratación, vamos a hacer una reposición de electrolitos y vamos a usar insulina, y el objetivo de esto es mantener el volumen intravascular y mejorar la deshidratación, prevenir y corregir las alteraciones electrolíticas. Acá vamos a hacer una mención especial al potasio. Vamos a corregir la hiperglucemia, corregir la acidosis. Y no nos olvidemos que en estos pacientes tenemos que buscar cuál es el desencadenante, ¿sí? Entonces tenemos que no olvidarnos de que puede haber un paciente con una infección, digamos, latente. Bueno, los protocolos, saber que dentro del lugar donde estemos trabajando, los protocolos de actuación reducen el tiempo de hospitalización y minimizan las complicaciones. Entonces es muy importante saber o tener una guía de cómo vamos a manejar o cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes. La idea de esto también es unificar criterios y que todo el personal que intervenga conozca cuáles van a ser los objetivos y cómo va a ser el procedimiento, digamos, o, terapéutico de estos pacientes. Bueno, en cuanto a la cetoacidosis, vamos a hablar un poquito de las normas ADA para el tratamiento. Como primera instancia, digamos, en la primera hora vamos a reponer volumen. Son pacientes que en la primera hora vamos a pasar de 1000 a 1500 de solución fisiológica. Luego, las guías hablan de, o sea, lo que miran las guías es ver los valores de sodio y de acuerdo a eso ver si seguimos con solución fisiológica al 0,9 o ponemos solución normal, que es con menos concentración de cloruro de sodio.
Porque estos pacientes se nos pueden complicar con el tema de la reanimación, como son pacientes que van a requerir mucho volumen de reanimación, se nos pueden complicar con una acidosis metabólica hiperclorémica. Después el volumen va a ir a demanda y en general es de 250 a 500 mililitros y esto lo vamos a ir evaluando con la hidratación del paciente, ¿sí? Vamos a hacer mención especial en el potasio, porque acá lo que vamos a tener que evaluar es que el paciente tenga una función renal normal y que esté orinando, ¿sí? Y por otro lado, el valor de potasio que tengamos en sangre. Si este valor es menor a 5,2 mil equivalentes, vamos a reponer por litro de solución que demos entre 20 y 30 mil equivalentes de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar insulina en este paciente y la insulina lo que va a hacer es redistribuir el potasio, ¿sí? Desde el intravascular al intracelular, ¿sí? Entonces, una vez que sepamos el valor de potasio y si este es menor a 5,2 vamos a reponer y si es menor a 3 lo que vamos a hacer es corregirlo, ¿sí? Antes de iniciar la infusión de insulina. Cuando hablamos de la insulina, digamos, vamos a calcular, digamos, la dosis. Se puede dar una dosis fija de 0,14 unidades kilo hora o dar un bolo inicial de 0,1 unidad kilo y después una infusión que va a ser a dosis fija de 0,1 unidad kilo hora. Y lo que vamos a hacer es controlar a estos pacientes tanto gases en sangre o un estado ácido base. Vamos a pedir un ionograma y vamos a pedir una glucemia a la hora o 2 horas del tratamiento como para ver cómo modificamos la dosis de insulina que le vamos a dar a nuestro paciente. El objetivo de la insulina es detener la lipólisis y detener la cetogénesis. Bueno, y acá era lo otro que le decíamos, que no íbamos a iniciar la infusión de insulina si el potasio es menor de 3. Primero corregimos el potasio y luego empezamos con la insulina. El ajuste de insulina va a estar dado, digamos, por los valores de glucemia, ¿sí? De acuerdo a los valores de glucemia que tengamos en el control de la hora o 2 horas, vamos a ir corrigiendo la bomba. ¿Y cuándo vamos a agregar dextrosa al tratamiento? Cuando el paciente tiene menos de 200 de glucemia, entonces ahí podemos agregar dextrosa al 5% para evitar la complicación de la hipoglucemia. Algunos, o se discutió en mucho tiempo, si ponemos bicarbonato o no. La única indicación del uso de bicarbonato es cuando el paciente tiene una cetoacidosis severa con pH menor de 7, ¿sí? Y vamos a dar solamente 100 mil equivalentes de bicarbonato de sodio en 2 horas, ¿sí? Se lo vamos a infundir, digamos, ahora. Generalmente el sachet viene de 100 mililitros, entonces esos 100 mililitros se lo pasamos en 2 horas. Hay que tener en cuenta que son pacientes que no nos tenemos que apurar, que la resolución no es inmediata, que hay que ir paso a paso y que tenemos que monitorizar. Entonces, como tips, digamos, para el manejo es no prestar atención al desencadenante, siempre vamos a buscar la infección, son pacientes que generalmente se cultivan. Prestar atención, digamos, al grado de deshidratación que nos va a dar la primer pauta en el tratamiento y no apurarse porque estos pacientes, digamos, van corrigiendo el medio interno, pero con el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos del síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, el tratamiento, los objetivos del tratamiento va a ser principalmente corregir la deshidratación severa y la hipovolemia, mejorar el tema de la glucemia para mejorar la osmolaridad plasmática. También vamos a hacer como una guía, digamos, de esto, que es muy parecida a la otra, con algunas diferencias. Son pacientes que
tienen una deshidratación severa, entonces entre la primera hora y vamos a reponer entre 1000 y 1500 de solución fisiológica, luego a demanda entre 250 y 500, y lo que nos vamos a fijar también es si necesitamos pasar a una solución al 0,45% de sodio o solución medio normal, por lo mismo, por la hipercloremia. Vamos a hacer reposición de potasio. Siempre que tengamos un potasio menor de 3, y si el paciente está orinando, le vamos a cargar el potasio. Si no, podemos reponer con un potasio menor a 5,2. Vamos a iniciar insulina luego de ver cómo está el potasio. También un bolo inicial de 0,1 unidad kilo, y después dosis fija. Vamos a controlar el medio interno y la glucemia a la hora o 2 horas del tratamiento. Y el objetivo de esto es corregir la hiperglucemia y corregir la osmolaridad y mejorar la deshidratación. No vamos a iniciar insulina hasta que el potasio tengamos un rango seguro de potasio, ¿sí? Si es menor de 3, no empezamos por el tema de la redistribución. Si nosotros empezamos insulina, vamos a meter potasio al interior de la célula, por ende vamos a exacerbar una hipocalemia. Y el ajuste de insulina, digamos, nos lo va a determinar los valores de glucemia, ¿sí? La reposición, digamos, de dextrosa al plan de hidratación la vamos a hacer, esta es una de las diferencias, cuando la glucemia sea menor a 300, y si bien hay que mantener una disminución de la glucemia entre 50 y 75 miligramos de decilitro del valor inicial con la infusión, no debemos descender la glucemia a menos de, o sea, a valores, digamos, de 90 o menos de 270 en las primeras 24 horas, porque esto va a predisponer a la aparición de edema cerebral como complicación, ¿sí? Y nos va a agravar más el sensorio del paciente. El uso de bicarbonato queda restringido, digamos, para siempre que tengamos el pH alterado, ¿sí? Menor de 6,9. En general, estos pacientes, digamos, el pH va a estar mayor a 7,30, ¿sí? Así que no vamos a necesitar usar, digamos, bicarbonato. Bueno, entonces recordar, la primera causa de descompensación en estos pacientes es la infección. Entonces vamos a buscar foco de infección, vamos a cultivar y vamos a cubrir con antibióticos. Si es que sospechamos una infección o tenemos indicio de una infección. Vamos a tratar la deshidratación severa, digamos, mediante la hidratación y la reposición, digamos, de volumen. Y vamos a usar insulina, pero tenemos que tener muy muy en cuenta si el paciente está orinando y el valor de potasio. Entonces vamos a valorar la diuresis y vamos a reponer potasio. No empezamos a utilizar insulina si el potasio es menor de 3. En ese caso tenemos que corregir el potasio y comenzar con la infusión en un segundo tiempo, ¿sí? Todo esto, digamos, en periodos cortos de tiempo, no podemos demorarnos tanto tampoco. Y el descenso de la glucemia debe ser gradual, ¿sí? Entonces son pacientes que por ahí resuelven más lento que una cetoacidosis. Bueno, acá les traje unos cuadritos como para que ustedes se ordenen un poquito en cuanto a la hidratación y a la reposición de líquidos. Entonces, lo que nos va a marcar la reanimación y la hidratación va a ser eh, si la clasificamos en leve, moderada o severa, ¿sí? En general, de acuerdo al sodio, podemos ver si pasamos a solución al 0,45, pero en general usamos solución salina al 0,9%, el cloruro de sodio normal. Cuando tenemos una cetoacidosis debemos cambiar a dextrosa o agregar dextrosa al plan cuando la glucemia es menor a 200, y si tenemos estamos ante un paciente con un síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, cuando los valores de glucemia sean menor a 300. Ahí agregamos dextrosa al plan. En el uso de insulina, vamos a usar insulina corriente, ¿sí? Insulina de rápida acción.
podemos empezar, como dijimos, con un bolo en la cetoacidosis de 0,1 kilogramos en bolo y luego 0,1 unidad kilogramos hora en infusión continua. En caso de el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, podemos empezar con 0,14 unidad kilo hora y luego en infusión continua de 0,1 unidad kilo hora. Y la idea es bajar, o sea, el parámetro de control va a ser las glucemias. Debemos disminuir al menos un 10% de la glucemia, digamos, de inicio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, digamos, disculpen, lo que vamos a hacer es regular la infusión de insulina de acuerdo a los valores de glucemia, que lo vamos a controlar entre 1 hora y 2 horas. Esto lo podemos hacer, digamos, por hemoglucotest o por glucometría. Vamos a tener control de medio interno, digamos, cada 2 horas del inicio del tratamiento. Cuando las glucemias llegan a 300, debemos reducir la infusión y incorporar dextrosa al plan, como dijimos antes. En cuanto al potasio, cuando hablamos del potasio dijimos que no vamos a iniciar la insulina si el potasio es menor de 3. Si el potasio es menor de 3, debemos hacer una carga de potasio previa, digamos, y llevarlo a un rango de seguridad entre 4 y 5. Sí, si es menor de 3, digamos, suspendemos la insulina, reponemos potasio y lo llevamos a un valor entre 4 y 5. Si es menor a 5,2, vamos a administrar potasio, pero como reposición en el plan, de 20 a 30 mil equivalentes por litro de fluido que nosotros vamos a tener en la hidratación. Y siempre lo vamos a tratar de mantener entre 4 y 5. Y si el potasio es mayor a 5,2, no vamos a iniciar reposición de potasio, o sea, no vamos a poner como basal en el plan y lo vamos a controlar a las 2 horas. Bicarbonato solo con pH menor a 6,9. Podemos repetir el uso si el pH sigue con menor a 6,9, pero en general lo vamos a infundir en forma lenta, en 2 horas, y le vamos a repetir un control de medio interno a las 2 horas. Bueno, criterio de resolución. Cuando decimos que nuestro paciente está en un rango de seguridad o está saliendo de la cetoacidosis, cuando la glucemia es menor a 200, cuando el bicarbonato aumenta más de 15 y el pH más de 7,30. Como en el Reino Unido se usa la cetonemia, digamos, el parámetro es la cetonemia, más que el bicarbonato, porque ellos dicen que como utilizamos o podemos tener un riesgo de acidosis metabólica hiperclorémica, no toman al bicarbonato como un parámetro de resolución. En caso del síndrome de hiperglucemia hiperosmolar, vamos a decir que el paciente está en resolución cuando la osmolaridad plasmática esté normal y cuando el paciente haya mejorado su estado neurológico. Bueno, como complicaciones. Las complicaciones relacionadas al manejo vamos a tener, que ya lo hablamos un poquito, el edema cerebral, que es la complicación más baja, se ve más frecuente en niños y adolescentes. Y para esta complicación lo que tenemos que evitar es corregir rápidamente la glucemia. El descenso debe ser escalonado y no bajar la glucemia a menos de 250-300 en las primeras 24 horas. Los síntomas que vamos a ver, digamos, para asumir que podemos estar frente a este cuadro es la irritabilidad, cefalea intensa, deterioro de conciencia, pero bueno, nada, esto nos puede confundir un poco, digamos, con los síntomas iniciales. El diagnóstico va a ser la tomografía y el tratamiento de esta complicación va a ser el uso de una solución hiperosmolar como monitor. Otra complicación del tratamiento puede ser las anomalías electrolíticas,
La que más vamos a prestar atención es a la hipopotasemia, porque esta nos puede dar alguna arritmia. Entonces, por eso es que hacemos mucho hincapié en cuanto a que no iniciamos insulina si el potasio está menor a 3 y reponemos si está menor a 5,2. Entre 3,3 y 5,2 vamos a reponer potasio. La idea es mantener potasio entre 4 y 5. Lo otro que esta complicación de la hipopotasemia puede aparecer tanto por el uso de insulina por redistribución o por disminución del aporte, que nosotros nos estemos quedando cortos con lo que le reponemos en el plan. La hiperpotasemia, digamos, puede aparecer si el aporte es demasiado o si hay algún parámetro de insuficiencia renal o si el paciente no está teniendo la diuresis que debería tener. La hipoglucemia, esto debemos estar atentos porque estamos utilizando insulina, entonces podemos tener una disminución de la glucosa, entonces por eso es que vamos a corregir o vamos a agregar dextrosa cuando el paciente tenga menor a 200 de glucemia en la cetocidosis y menor de 300 en el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar. Y otra alteración electrolítica o metabólica que podemos tener es la acidosis metabólica hiperclorémica, que va a estar asociada al uso del líquido de la reanimación. En general no se considera, digamos, como de gravedad, pero se resuelve cuando el paciente está resolviendo y disminuimos el aporte de solución. Bueno, dentro de las complicaciones cardíacas podemos mencionar el infarto, la insuficiencia cardíaca por bajo gasto y la rhabdomiólisis por deshidratación severa. Y puede haber algunas arritmias que aparecen por alteración electrolítica, que esta, digamos, voy a hacer más hincapié en la hipopotasemia severa, porque es algo que nosotros podemos corregir con el tratamiento y no se nos tiene que pasar por alto. Bueno, como conclusión, digamos, saber que la cetoacidosis y el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar son emergencias metabólicas graves que requieren un diagnóstico y un tratamiento rápido, que la causa más frecuente es la infección y la omisión, digamos, de insulina, que los protocolos de actuación disminuyen el periodo de internación del paciente y las complicaciones, tanto como la hiperglucemia rebote o las hipoglucemias asociadas a la infusión de insulina, y que debemos, cuando tenemos un paciente diabético, debemos educarlo para evitar que lleguen a estas situaciones que son, digamos, situaciones extremas. Bueno, gracias por su atención y cualquier duda podrá ser resuelta, digamos, en el foro, ¿sí? Hasta luego.